Pues, hermanos, para mí es una bendición seguir compartiendo estas herramientas de griego que Dios me concedió a mí tomarlas en inglés, traducirlas al español y ahora ponerlas en sus manos. Para mí es una bendición hacer esto. Le doy gracias a Dios por ello. Y decía nuestra hermana Beatriz que ciertamente cada lección demanda varias horas de esfuerzo, hermanos, porque yo doy la teoría, pero la práctica requiere más que la teoría. Doy una hora, hora y media máximo de teoría, pero la práctica, hacer los ejercicios, repasar, memorizar, yo creo que demanda una hora, hora y media diario de trabajo para ir avanzando poco a poco, memorizando los paradigmas. Pero la bendición que al final van a lograr es poder entender mejor el texto original, llegar hasta el texto original para poderlo escudriñar. Ese es el objetivo. Voy a compartir pantalla para mostrar algunas gráficas. Muy bien. ¿Sí alcanzan a ver lo que está en pantalla, hermanos? Sí, hermano. Muy bien. Pues aquí nos encontramos. Nuestra tabla de verbos ha sido fundamental esta para ubicarnos en qué estamos, por qué lo estamos estudiando, cuál es la importancia y hemos logrado de esa manera ir analizando cada uno de los tiempos, en primer lugar el presente, el auristo, el imperfecto, el futuro, el perfecto y el pluscuamperfecto. Pero hemos analizado el modo indicativo. Ya dijimos que el modo indicativo es el que más se utiliza, pero no es el único en griego. Vimos los participios ya en 3 lecciones y ahora nos toca ver otro modo, hermanos, el modo subjuntivo que está aquí. Ciertamente tiene menos incidencias que el participio, como ustedes observan aquí la cantidad de veces en que el participio presente aparece casi 3.700 veces en el Nuevo Testamento. Y ahora cuando hablamos del subjuntivo, apenas hablamos de 800 veces en el presente y quizá 900 en el auristo. Entonces, si vamos a hablar del modo subjuntivo ahora, es importante que nos demos cuenta que donde más existe el modo subjuntivo es en el presente y en el auristo. Hay unos pocos casos del perfecto, subjuntivo perfecto. Entonces, en la lección de hoy vamos a mencionar esos pocos casos que existen. Pero si recapitulamos lo que llevamos estudiado, entonces nos damos cuenta que hemos avanzado en nuestra caja de herramientas en casi todos los temas que están viendo en esta pantalla. Nos falta el infinitivo, nos falta el imperativo y el optativo, como son muy pocas las veces que se utiliza el optativo. En medio párrafo del curso vamos a comentar lo que es el optativo al final casi. Pero lo que nos falta ahorita, que son más importantes entonces, son el infinitivo y el imperativo. Ahora, quiero decirles que en español, aunque aquí están, alguien diría que son los modos, acuérdense que no son modos porque los participios son verbos adjetivos, los infinitivos en griego son eh, su- verbos sustantivos, entonces el infinitivo, y los modos que en español sí manejamos es indicativo, subjuntivo, imperativo y optativo. Aunque en la gramática española, en la Real Academia Española, al infinitivo sí lo consideran como un modo. Y aquí tengo las definiciones de la Academia Española. Ellos dicen que el modo indicativo, el que más ocurre, modo con que se marca lo expresado por el predicado como información real. Esa es la información real, el modo indicativo. El modo infinitivo, así lo llaman en la Real Academia Española, que repito, vamos a ver la gramática griega avanzada que no lo considera como modo, pero aquí dice que tradicionalmente este modo que engloba las formas no personales del verbo, tradicionalmente modo del verbo que alterna con las formas temporales en la subordinación. Y el subjuntivo, que es el que nos toca ahora.
Entonces ya conocemos el indicativo, conocemos los verbos adjetivos del participio y nos vamos al subjuntivo ahora. Entonces, el subjuntivo es un modo con que se marca lo expresado por el predicado como información virtual, inespecífica, no verificada o no experimentada. Pero yo seleccioné ahorita de Primera de Juan, del primer capítulo, varios casos en que se usa el modo subjuntivo. Por ejemplo, cuando dice Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, tenemos un condicional aquí, el subjuntivo, una de las aplicaciones de los usos es el subjuntivo. Primera de Juan 1:3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Otro de los usos del subjuntivo es el resultado. Eh, Aquí hay otro de resultado, Primera de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos nosotros para que el gozo, o sea, como un resultado. Y luego, en Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, aquí estamos usando otra vez el subjuntivo. Si decimos Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, vemos que el subjuntivo en un solo capítulo, y no lo vi a detalle, simplemente empecé a leer el pasaje, encontré 4 veces el modo subjuntivo. Entonces, definitivamente es importante que sepamos el modo subjuntivo, para qué sirve, sepamos cuál es la morfología del modo subjuntivo y sobre todo, insisto, que conozcamos el uso del modo subjuntivo. Entonces, eso es lo que nos toca en la clase de hoy. Y la gramática, Daniel Wallace, en un libro que se llama Más allá de la gramática básica, de Grand Rapids, no sé si existe ya en español, pero en este libro de gramática se nos da las veces que se usa cada uno de los modos. Por ejemplo, el modo indicativo 15.618 veces. El que sigue en importancia es el modo subjuntivo, 1858, el modo imperativo, 1631, y el modo optativo solamente 68 ocasiones. Entonces, la gramática de Wallace solamente menciona 4 modos que tienen ustedes en la pantalla. Y esta gramática nos da estos modos, el indicativo es Luis, que es una certeza. La traducción, tú estás desatando, tú desatas, es el modo indicativo. Tú estás comiendo, tú comes. El modo indicativo lo conocemos ya en todos los tiempos. Pero el modo subjuntivo, lue, es un probable, deseable. Tú puedes estar desatando, tú deberías estar desatando. Ahorita en el subjuntivo ya les dije yo unos ejemplos de Primera de Juan. El optativo, luois, posible, tú puedes estar desatando. Y un modo muy importante también para nosotros como creyentes, el imperativo. El imperativo. Porque cuando la palabra de Dios dice, tomad el escudo de la fe, pues no lo está diciendo en indicativo, ni en subjuntivo, ni optativo, lo está dando en imperativo. O sea, ¿cuál es su objetivo? Lograrlo. Y la traducción aquí, por ejemplo, es desata, desata. Tomad el escudo de la fe, orad sin cesar. Entonces, el modo imperativo, aunque aparece 1631 veces, también es importante para nuestra caja de herramientas. Entonces, si se dan cuenta ustedes, ya tenemos una caja de herramientas bastante completa en lo que llevamos del curso. Ya nos faltan unos pocos modos y nos falta el infinitivo, que es un verbo sustantivo. Y entonces ya tendríamos todo el material, hermanos, necesario para poder identificar gramaticalmente todos los tiempos y los diferentes formas en que se manejan los verbos. Voy a llamarle de eso para no llamarle modo. Entonces, la forma en que se manejan los verbos, ya sea indicativo, participio, infinitivo, subjuntivo, imperativo y optativo. Entonces, sin más preámbulo, hermano, nos toca hoy el subjuntivo. Y
El libro, el texto, siempre nos da la morfología, siempre nos da cómo se integran las palabras del subjuntivo para poderlas reconocer. Siempre nos dice cuáles son los paradigmas que hay que memorizar para que cuando estemos leyendo el texto en griego, rápido identifiquemos que es un subjuntivo. Vamos a ver unas palabras claves que nos dicen que es subjuntivo o no es subjuntivo. Cuando lean ustedes Primera de Juan o leamos juntos Primera de Juan y vayamos analizando versículo por versículo, nos vamos a encontrar que de repente usa muchos participios, de repente usa los subjuntivos. Y entonces, si ya podemos identificarlos rápidamente, podemos traducirlos también. Entonces, vámonos a el texto bíblico del día de hoy. Voy a pedirles que lo repitan conmigo, por favor, ¿no? Dice, ego gardia nomu. Hasta aquí. Repita, alguien No. prenda su micrófono. Egogar biar nogu. Nomu. Luego dice, nomo apetanon ginateos seso. No. No. Nomo Are. Sí. Are. apetanon Pat. Apeta gina no. Namo apetanom hina teu sesu. seso. Muy bien, muy bien. Ego es yo, ¿no? Gar porque dia a través de la ley y luego nomo, dia nomo a través de la ley. Apeta no. Luego, nomo apetanón, soy muerto para la ley, porque está en un dativo. Nomo para, apetanón muerto, soy muerto para la ley. Ley, shina. Esta palabra clave es la que nos va a estar diciendo cuando es un subjuntivo. De hecho, en Primera de Juan usan muchas veces, el apóstol Juan usa la palabra gina y para lo que sigue ya sabemos de inmediato que es un subjuntivo. Luego Teo cesó para vivir para Dios, a fin de vivir para Dios. Entonces, el subjuntivo que vamos a estudiar es importante, hermanos. Aunque aparece, como dije, 1800 veces, es importante que lo conozcamos para una traducción adecuada. Entonces, esta herramienta también es valiosa en su caja. No se usa tantas veces como el modo indicativo, pero hay que conocerla para poder traducirla cuando nos encontremos con ella. Vámonos al vocabulario. Repitan conmigo, amén. Amén. Esto es verdaderamente, es igualito que en español, amén, ¿no? An. An. No se traduce, es una partícula indefinida. Nunca, siempre, alguna vez, una vez. An. Ean. 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 Esto significa sí y alguna vez. Es una combinación de ei y an. Ei que sí y an alguna vez. Sí o sí alguna vez. Ean. Luego viene ean me, Ean me. Me. a menos que. Ahora, son palabras estas, que vamos a verlas ahorita, que se usan con el subjuntivo, ¿no? Luego viene aquí otra palabra, geos. Geo. Hasta mientras es un adverbio como preposición, es la preposición más el genitivo a hasta. Viene la palabra gina, que es la que les dije hace ratito que está en nuestro texto bíblico de hoy. Gina teo teso. Entonces, este Gina. gina es Gina. para qué. Repitan conmigo, gina. Gina. ¿Para qué? Ese, a fin de qué. Viene otra palabra aquí, opú. Opu. Opu. Opú, Opu. tiene espíritu rudo, por eso estamos pronunciándolo con la J. Jopú significa Opu. dónde. Jopoan o Jopoean, donde sea, cuando sea. Viene otra palabra aquí, Jopos. Opo. Opus. ¿A fin de qué? ¿Para qué? Ese. Luego, Jotan. Jotan. Votan. ¿Cuándo? Cuando sea. Viene de las dos palabras, jote y an. O sea, cuando, cuando sea, siempre que. La palabra solita, jote, Jote. Jote. es
cuando. Luego, jutos. Juto. Juntos. Este Jutos. no va aquí. Ese son no va, hermano. Bueno, y luego lo borro. Nomás táchenlo ustedes en su libro. La última son, táchenla. Entonces, juntos así, en consecuencia, de esta manera. Y luego la última palabra es jos. Jos. Significa como, semejante. O sea, con números diríamos alrededor de, aproximadamente. Voy a repetirlos un poquito más rápido. Repitan conmigo. Amén. Amén. An. An. Ean. 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 Eanme. Eanme. Geos. 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 Gina. 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 Hopu. Hopo. Hopu. Hopos. Hopos. Jotan. 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 Jote. 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 Jutos. Juto. Jutos. Y jos. Y Jos. Muy bien, hermanos. Ese es el vocabulario de la lección de hoy. Ahora, yo les recuerdo para que también sirva de motivación para ustedes. Estamos aprendiendo las 300 palabras más comunes en el Nuevo Testamento. Entonces, si ustedes aprenden todo el vocabulario de las 30 lecciones, son 10 más o menos por vocabulario, en algunos casos son 11. Si ustedes memorizan todas las 300 palabras, van a conocer las más comunes en el Nuevo Testamento. Entonces, qué importante es que el vocabulario lo estén memorizando. Tengan sus tarjetas de memorización, hermanos. Que las tengan siempre en el bolsillo. Cuando están esperando un taxi, están esperando un camión, están esperando la caja para pagar en el súper, sacan sus tarjetas y empiezan a repasar el vocabulario. En la parte del frente viene en griego, en la parte de atrás póngala en español. Y entonces tienen las tarjetas. Yo mandé algunos vocabularios ya, lo voy a volver a mandar a los coordinadores para que los hagan llegar a ustedes. No están todas las palabras de vocabulario, pero sí hay un buen número de palabras de vocabulario. Entonces, es importante que memoricen su vocabulario. Ahora, ¿cuáles son los paradigmas a memorizar? Vamos a ver que el presente activo de subjuntivo, antes de verlo, acuérdense cuál era en el presente activo de indicativo, que es el primero que vimos, es el que más ocurre, presente activo de indicativo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el análisis gramatical poníamos PAI, presente activo indicativo, luego poníamos tercera de singular o primera de plural, lo que fuera? Ahora, fíjense ahora que el subjuntivo se parece mucho al presente activo indicativo. Acuérdense que decíamos o eisei, omen et usi. Entonces es muy similar. O eisei, omen et usi. Nada más que ahora es o ese, omen et osi. Voy a decirlos y repítanlo conmigo, por favor. Luo, Luo. lues, Lues. Lues. lue, Lue. luomen, Luomen. Luomen. luete, Luete. Luete. luosin. 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 Muy bien, lo voy a repetir de corrido. Luo, lues, lue. Luo, luz, lues, Lue. lue. Ahora, luomen, luete, luosin. Lumen. Lumen, Luete. lunete Luosin. y luci. Ahora, fíjense en el auristo. Alguien me diría a ustedes, hermanos, que el auristo lleva una épsilon al inicio. El auristo que conocemos. Y lleva una sigma. Son las dos características. Bueno, el subjuntivo, como no es un pasado propio, un pasado así riguroso, no lleva la épsilon. Este modo no lleva la épsilon. ¿Se acuerdan que en los participios tampoco llevábamos la épsilon? Pero sí lleva la sigma. Ahora, si ustedes memorizan el presente activo de subjuntivo, pues ya está muerto el auristo activo de subjuntivo, porque nada más le agregan la sigma. Entonces, de luo es luso, de lues es luces, de lue, luce. Vamos a repetirlo. Luso, Luso. luces, Luces. luce, Luce. Lucen. lusomen, Lusomen. Lusomen.
lúcete, lúcete, lusosin. lusosin. Entonces, se dan cuenta que el subjuntivo es muy fácil de memorizar. Es muy fácil de memorizar. Voy a leerlo rápido. Repítanlo rápido, por favor, ¿no? Luso, luces, luce. Luso, luce, lucete. Lusomen, lúcete, lusosin. Lucemen, lúcete, lúcete, lúcese. lusomin. Lusosin. Ahora, ¿se acuerdan que en el presente, en la voz media pasiva, en el caso presente, siempre la voz media y pasiva tienen las mismas terminaciones? Y acuérdense que teníamos las terminaciones de los deponentes. Omai, ge, tai, ometa, este, untai. Entonces, en este caso, el subjuntivo también es fácil de memorizar. En vez de tener una omicron, tenemos una omega, o sea, una omicron alargada, y entonces es igualito. Diríamos luomai, lue, luetai, luometa, lueste, luontai. Ahora aquí está con la omega. Repitan después de mí. Luomai, Lu-omai. Luomai. lue, Lu-e. Lue. luentai, Lu-entai. Luentai. luometa, Lu-ometa. Luometa. lueste, Lu-este. Luoeste. luontai. Lu-ontai. Luontai. Ahora lo voy a decir rápido. Luomai, lue, luetai. Lu-omai. Luomai. Luete. Luotai. Ok, lue, luetai. Ahora voy al que sigue. Luetai. Luometa, lueste, luontai. Lu-meta. Lu- Lu-este. Y A Lu-ontai. ver, vamos a la primera. Fíjense bien que el acento está en la omega. Por eso yo dije luometa. Sí. Ometa. Y luego aquí el acento está en la upsilon. Lueste. Lu-este. Luoeste. Y aquí también el acento está en la upsilon. Lu- Luontai. Lu-on. Ahora lo voy a decir rápido. Luometa, lueste, luontai. Lu-ometa. Lu-este. Y Lu-ontai. Muy bien. Ahora, dice aquí, no se proporciona una traducción a los paradigmas de las tablas porque los verbos en el modo subjuntivo dependen del contexto. Lo que les dije hace ratito depende de las palabras ean o gina dadas en el vocabulario. Entonces depende de qué palabra tiene antes el subjuntivo y entonces hacemos la traducción al español. Estos tips son muy valiosos, hermanos, para que ustedes no tengan problemas al momento de traducir. Entonces, si quieren, subrayen esto. Voy a subrayarlo aquí. Subrayen ustedes en su libro. Son dependientes del contexto y de palabras como ean o gina. En el modo subjuntivo, subrayenlo en su libro también. Porque este es un tip muy importante para la traducción. Ahora, hay unos paradigmas a reconocer. ¿Cuáles son los que vamos a reconocer? El auristo. Pero en este caso, acuérdense que el auristo, la voz media y pasiva son diferentes, no en el caso del presente. En el presente, la voz media y pasiva tienen las mismitas terminaciones. En el caso del auristo, la voz media tiene las terminaciones de los verbos omai, luz y más la sigma, luz omai, ge, etai, ometa, este, ontai. Nada más le agregamos la sigma. Luz omai, luce, lucetai, luz ometa, luz, este, luz ontai. Y luego el pasivo. Ya lo habíamos visto en el modo indicativo que el pasivo tenía una teta eta. En este caso tenemos la teta eta, pero nada más en la segunda de singular, segunda de plural, tercera Sí. de singular y nada más porque en la tercera de plural tenemos una omega. Pero casi es igual que lo que ya conocemos. Entonces, si ustedes observan los paradigmas que estamos reconociendo, son fáciles de reconocer. Porque en vez de que dijera luzomai con omega, con omicron, perdón, lo tenemos con omega, que es una omicron alargada. Entonces, cuando vemos la omega, decimos, este es un subjuntivo.
lusomai. Omai G, teníamos una epsilon, tenemos una eta, una epsilon alargada. Omai G etai. Otra vez la epsilon se alarga y tenemos una eta. Lusómeta, teníamos una omicron, ahora tenemos una omega. Luz teníamos una epsilon, tenemos una eta. Luzontai, teníamos una omicron, tenemos una omega. Y entonces, en ese sentido, es más fácil memorizar los subjuntivos si ya memorizamos los modos indicativos. Entonces, hasta nos sirve de repaso el estar memorizando el subjuntivo para afirmar bien los modos indicativos. Y nos vamos a la morfología. El modo subjuntivo, ya lo dije hace rato, existe en solo dos tiempos, el presente y el auristo. Y las únicas formas del perfecto, me voy a la gráfica otra vez. Las únicas formas del perfecto, acá está. O sea, el subjuntivo existe prácticamente nada más en el presente y en el auristo. Y las formas del subjuntivo, es lo importante, las formas del subjuntivo son construcciones perifrásticas. Esto ya lo aprendimos con los participios también. Las perifrásticas es un nombre así muy rimbombante, pero una construcción perifrástica utiliza el verbo eimi, ser o estar. Y entonces, el perfecto que tenemos realmente es el participio perfecto con eimi. Y son muy poquitas construcciones, como ya lo vieron en la gráfica ahorita. Entonces, donde es importante que pongan su atención, sobre todo, es en presente y auristo. Y memorizando el presente, ya el auristo es fácil de reconocer. Entonces, no está muy complicada la lección desde el punto de vista de memorización si repasamos nuestras terminaciones del modo indicativo. Ahora, solo hay dos conjuntos de terminaciones para todas las formas subjuntivas. ¿Cuáles son los dos conjuntos? Las terminaciones activa y la media pasiva, que él tiene las mismas terminaciones que el deponente. Y todas se parecen un poco a las terminaciones del presente indicativo. Es lo que les había dicho ya. De hecho, son las mismas con un mero alargamiento de la vocal variable. La omicron a omega, la epsilon a eta. Ahora, veamos esos ejemplos, hermanos, para que vean que esta lección es realmente sencilla o más sencilla. La vocal variable del verbo luo, en la primera persona del plural, en el presente voz activa, modo indicativo, diríamos luomen. O sea, luomen es presente activo indicativo pai, y luego es primera persona de plural, luomen. Y en el deponente es poliómeta, es un omicron. O sea, luomen, poliómeta. Entonces, ¿qué pasa en el subjuntivo? Muy sencillo, hermanos, ya se los dije antes. Estos omicrones se alargan, se convierten en omegas, que un omega, como quien dice, es un doble omicron, para tomar las terminaciones del subjuntivo. Entonces, cuando estamos viendo el verbo luomen, ya lo dominamos en el presente activo indicativo, lo vemos con omega, no, este es subjuntivo. Entonces, es rápido de identificar. Entonces, aquí tenemos lu omen. Poreuo meta. Aquí tenemos un verbo también deponente y vemos que también la omicron se alarga a un omega. Ahora, para la tercera persona del singular, en la voz activa, modo indicativo, el proceso es el mismo, aunque es un poquito más complicado porque la iota familiar, al final, teníamos o, es, ei, la tercera persona, presente, activo, indicativo, tercera de singular, está escrita con una iota suscrita en la forma subjuntiva, después de alargar la vocal variable epsilon. O sea, tenemos luei, que sería presente, activo, indicativo, tercera de singular, y alargaríamos la epsilon, y sería una eta, y luego tendríamos una iota, luei. ¿Y qué es lo que se hace entonces en griego? Se le pone una iota suscrita.
Y entonces queda como lue, lue. Algunos casi he escuchado que algunas veces algunas personas pronuncian la iota ligeramente, lue, pero no de forma definitiva. Entonces, tenemos que también para la tercera persona, que es donde tendríamos una diferencia, está sencillo, porque estamos haciendo un alargamiento de la vocal. En conclusión, hermanos, cuando estudie los paradigmas de los subjuntivos, todo lo que vas a ver son terminaciones familiares. Ya conocemos esto, pero ahora tenemos vocales variables largas. Aquí hay unos ejemplos. Dice, por ejemplo, gina, es la palabra clave que les dije. Cuando tenemos esta gina, casi después hay un subjuntivo. Gina jejará gemón, e pepleromene, pepleromene. Gina, ¿para qué? Gegozo, jejara, gemón, el gozo de ustedes, sea pepleromene, sea cumplido. Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos ya la palabra pepleromene. Aquí tenemos otro ejemplo en Juan 16, 24. Dice, can jamartías pepoyecos afetesetai auto. Y él ha practicado esto, el verbo polleo, y si él ha practicado, o sea, polleo, canamartías, pecados, pepoyecas, le serán perdonados. Y esto, aquí tenemos una construcción, Santiago utiliza para la construcción perifrástica, usando el verbo ser o estar. Entonces, son formas que ya hemos conocido. Ahora, nótense especialmente que todas las formas del auristo subjuntivo, ya lo dije hace rato, no tienen aumento, no tienen la épsilon. Porque alguien de ustedes diría, hermano, es que el auristo, nosotros aprendimos que lleva una épsilon y una sigma. Bueno, en el subjuntivo no lleva la épsilon. Y los aumentos solo se encuentran en las formas verbales en el modo indicativo, no en otras. O sea, lo vimos en los participios, tampoco el participio auristo tiene ese aumento. El tronco distingue las formas del presente del auristo, porque el tronco en el presente, luomen, presente, lusomen es el auristo. O sea que en esos casos la diferencia la tenemos en el tronco. Y en el presente activo de subjuntivo, luomen tiene la ómicron alargada. Presente activo de indicativo sería luomen, luomen con una ómicron chica. En subjuntivo, luomen. Y en futuro simplemente le agregamos Como habíamos comido dulce, yo creo que por eso. y en ese caso en auristo le ¿Y agregamos. puedo verlo ya? Alguien tiene su micrófono prendido, por favor apáguenlo, ¿no? Entonces, lusomen. Ahora, hermanos, si ustedes me dicen, bueno, hermanos, el subjuntivo está muy sencillo en ese sentido, ya es conocido con todo lo que sabemos, pero ahora, hermanos, ¿qué pasa con los verbos irregulares? Ustedes preguntarían con toda razón, ¿qué pasa con los verbos irregulares? Bueno, ¿cuáles son los verbos irregulares que hemos aprendido? Aprendimos los contractos, alfa, epsilon y ómicron, el tronco termina con eso. Aprendimos los auristos segundos en la lección 9. Aprendimos los verbos líquidos, lu, gru, lambda y ro, que son los verbos contractos y verbos líquidos, perdón. Y entonces alguien diría, bueno, hermano, entonces los verbos líquidos, los verbos contractos, ¿cómo los vamos a distinguir en el modo subjuntivo? O sea, este es el mismo principio de trabajar con estos verbos irregulares como lo hicimos con los participios. O sea, ya cuando vimos participios, vimos los irregulares también. Y aquí tenemos ejemplos con las terminaciones de la primera persona de plural. Si quieren ustedes agregarle aquí al lado,
Este es un verbo omega. Dioco. Dioco, perdón. Dioco. Dioco. ¿Cuál es el indicativo? Diocomen. Y el subjuntivo es diocomen. El auristo sería dioxamen. En el subjuntivo no tenemos la épsilon. Entonces, ¿cuál sería? Dioxomen. Dioxomen. Es el subjuntivo. Entonces, ustedes observan en un verbo omega, en lo que ya vimos, tenemos el cambio de la omicron a la omega, se alarga la, la omicron, y solamente en el auristo quedan prácticamente iguales, excepto la épsilon. Entonces, estas son cosas que ya conocemos. Pero ahora, un verbo contracto. Aquí tenemos polleo. Si quieren ponerle aquí, es un verbo contracto. Entonces, polleo, en indicativo estaba fácil, ya lo habíamos visto, decía pollumen. Acuérdense que la omicron con la upsilon se pronuncia como pollumen, pollumen. Y entonces, ¿cuál sería el subjuntivo si quiero alargar la omicron? Bueno, aquí el pollumen, el diptongo, lo convertimos en una omega, o sea, una omicron alargada. Y entonces sería pollomen, y mantenemos el acento circunflejo. Ahora, el auristo, en el modo indicativo lleva la épsilon, lleva la sigma de polleo, entonces sería epoyesamen. ¿Cuál sería el subjuntivo? Teníamos que quitarle la épsilon, y entonces sería pollesomen. Pollesomen. Tenemos la omega. Ahora, vámonos a otro verbo irregular. ¿Cuál otro verbo irregular ya conocemos? Otro verbo contracto. El de arriba es un verbo contracto que termina en épsilon. Este es un verbo contracto donde el tronco termina en alfa. Estos verbos tienen problemas para su pronunciación en ciertas conjugaciones. Por eso les llamamos irregulares, porque cambia el tronco para facilitar la pronunciación. Entonces, este verbo irregular, que es contracto, que termina en alfa, su modo indicativo es genomen, genomen. Y en este caso es igual en el subjuntivo, pero ya sabemos que el contexto es el que nos dice si vamos a traducirlo como un presente activo indicativo o como un presente activo subjuntivo. Ahora, el auristo, otra vez tenemos la épsilon en este verbo contracto, egenesamen, egenesamen. En el caso del subjuntivo no tenemos la épsilon, nada más tenemos gené, y en lugar de tener la alfa, tenemos la omega, genesomen, es el auristo activo. Tenemos aquí otro verbo, meno. ¿Este qué tipo de verbo es, hermanos? ¿Se acuerdan cuáles son los verbos líquidos? Nu, Nu, me, ro, ro, lambda, ro. Este tiene una nu, entonces es un verbo líquido, es un verbo irregular. Entonces, ¿cómo se conjuga en presente activo de indicativo? Menomen, menomen. Eh, ¿Cómo es en el caso del subjuntivo? Alargamos simplemente la omicron, entonces menomen, menomen. Entonces, este es el presente activo de subjuntivo, este es el presente activo de indicativo. Ahora, el auristo. Auristo activo de indicativo. Tenemos una épsilon al inicio. Meinamen. En el subjuntivo no tenemos la épsilon, nada más tenemos mei, y en lugar de la alfa, otra vez la omega, meinomen. Es el auristo activo de subjuntivo. Tenemos aquí otro verbo. Ahora, este es un verbo deponente, simplemente, omai. Erjomai. Erjomai. ¿Cuál era el presente activo de indicativo? Erjomai. Erjomai. ¿Cuál era la, el presente activo de indicativo? Erjomai. Erjomai. ¿Cuál era el presente activo de indicativo? Erjomai. Erjomai. ¿Cuál era el presente activo de indicativo? Erjomai. Erjomai. ¿Cuál era la presente activo de indicativo?
en la primera persona de plural, omai ge etai, ometa este ontai. Entonces simplemente omai es la primera persona, ometa es la primera persona de plural, erhometa. Ahora, ¿cuál es el subjuntivo? Erjo, cambiamos la omicron por un omega. Entonces, en este caso está muy sencillo, simplemente se cambia y queda erjómeta. Ahora el auristo, en este caso el auristo, decimos es un auristo segundo porque cambia el tronco, el auristo segundo es elton. ¿Cuál es el subjuntivo? El tomen. El tomen, tenemos aquí la omega, en este caso sí tenemos, en el subjuntivo de auristo tenemos una épsilon, pero aquí tenemos una eta que era una épsilon alargada, aquí al revés tenemos una épsilon sencilla, y tenemos la teta omega, el tomen. Y por último, el verbo eimi. Es un verbo mi. No hemos visto los verbos mi, vamos a verlos en una lección posterior, como un breviario cultural también, para que ustedes conozcan cómo se manejan los verbos mi. Pero el modo indicativo de eimi es men, y el subjuntivo es omen, omen. Y el presente de indicativo y el presente de subjuntivo de los verbos contractos tipo alfa tienen la misma forma. Entonces, verbos contractos, ya lo dije, tipo alfa es genau, tipo alfa, tienen la misma forma, genau. Al estar dando lectura, busque las partículas que ayuden al subjuntivo para identificarlo correctamente. Las formas subjuntivas de eimi son simplemente las terminaciones subjuntivas con espíritu suave. Porque alguien preguntaría, hermano, ¿cuáles son las formas subjuntivas de eimi? Porque es un verbo importante el cero estar. Entonces, ya habíamos conocido o, es, omen, ete, osin, pero ya no es jo, es un espíritu suave. No es jo, es o, no es ges, es, o, es, omen, ete, osin. Esto sí repítanlo conmigo, por favor. O, prendan su micrófono alguno, o es, O, G, E, o es, omen, ete, osin. Omen, Ete, Osi. Osi. Osin. Muy bien. Entonces, y no existe la forma aurista del verbo cero estar. Ahora, hasta aquí, hermanos, la morfología. Se dan cuenta que de una manera práctica, el profesor Bohr nos explica cómo se conforman los verbos subjuntivos, cómo cómo está su constitución morfológica, para que nos sea más fácil memorizarlos. Pero enseguida, lo más importante para nosotros, alguien dice, hermano, ¿para qué sirve el subjuntivo? ¿Cuál es el uso del subjuntivo? Entonces, el modo subjuntivo, y aquí está lo importante, voy a mencionarlo de la siguiente manera. Se utiliza normalmente en ciertas cláusulas. Cuando hablamos de cláusulas, una oración en español y también en griego puede estar constituida por cláusulas. Una cláusula son grupos de palabras que tienen verbos. Si quieren ustedes anotarlo, cláusulas tienen verbos. Las frases son un grupo de palabras sin verbos. Entonces, el modo subjuntivo se usa en ciertas cláusulas. O sea, en grupos de palabras que tienen verbos. Es cuando se utiliza el subjuntivo. Pero el modo subjuntivo está subordinado para expresar el propósito, el resultado o la condición. Eso es lo importante aquí. Estas cláusulas, entonces, tienen por objeto, están subordinadas para expresar el propósito, el resultado. No lo saques. Voy a subrayarlo. Subrayenlo ustedes en sus libros, hermano, también. El subjuntivo se usa normalmente en ciertas cláusulas subordinadas
para expresar el propósito, el resultado o la condición. Ahora, una cláusula subordinada. ¿Qué decimos que es una cláusula subordinada? Depende de la cláusula principal. O sea, para su significado, para su traducción. Entonces, una cláusula subordinada depende de la cláusula principal para su traducción o para su significado. Originalmente, el subjuntivo, dice el profesor Bo, que a lo mejor se pudo haber utilizado, a lo mejor se utilizó para expresar una acción futura, pero con el tiempo las formas del futuro de indicativo fueron inventadas. Posteriormente, el subjuntivo se volvió más especializado para acciones que todavía eran a menudo futuras en el tiempo de ocurrencia, pero que contenían un elemento de condicionalidad o indefinición. El subjuntivo, si quieren subrayarlo también, a veces es descrito como un modo de vaguedad e incertidumbre, como si fuera el equivalente de expresiones en español que podríamos nosotros decir podría ser, puede ser, por ejemplo, podría verla, por ejemplo. Pero es mejor pensar en el modo subjuntivo en general como expresando, voy a subrayar también esto, es mejor pensar en el modo subjuntivo como expresando un evento indefinido cuyo agente, objeto, tiempo, condición que se está cumpliendo, etcétera. No se expresa o se deja abierto. Aquí hay un ejemplo para que lo veamos más claro. Juan 16:13 dice: Jotán de elte ekeinos toneuma tesaleteías jodeguesen humás ente aleteía pasé. ¿Qué significa esto? Jotán de elte. Pero cuando elte venga, el espíritu toneumates aleteías, el espíritu de verdad, o de Gesey, él os guiará a ustedes jamás en tealeteía pasé. Pasé es toda, en toda la verdad. Cuando el espíritu de verdad venga, él os guiará. Jotán es aquí la palabra clave cuando de elte venga ese, el espíritu de verdad. Entonces tenemos aquí el subjuntivo Jotán. Jesús no está expresando una acción incierta. Jesús lo dijo, venga el Espíritu de verdad. No dice si el Espíritu vendría, tampoco. No está especificando nada más el momento exacto de la aparición. ¿Se dan cuenta de estas palabras claves del subjuntivo Jotán? Entonces, no está especificando el momento exacto cuando el Espíritu de verdad venga. ¿Cuándo? Jotán. Entonces, para traducir este subjuntivo, vemos cuál es la palabra clave que se está utilizando y podemos hacer una traducción adecuada. Pero aquí vienen los usos más importantes del modo subjuntivo en el Nuevo Testamento en griego. Vamos a ver más en lecciones posteriores, pero ahorita vamos a ver los más importantes. Y estos usos, ya se los dije hace rato, usan una palabra introductoria que nos ayuda a identificar que se trata de un subjuntivo, que nos ayuda a identificar que eso que vamos a ver a continuación es un subjuntivo. Por ejemplo, hermanos, las cláusulas de propósito son 3 usos importantes. Aquí lo voy a poner en pantalla para que lo vean. A ver si se alcanza a ver. Bueno, cláusulas de propósito o resultado, condición futura y cláusula temporal indefinida. Son los 3 más importantes. Las de propósito o resultado usan siempre estas palabras gina o hopos. Y el subjuntivo en una cláusula dependiente introducida por gina o menos frecuente por hopos expresa el propósito, el resultado deseado o menos frecuente. Por ejemplo, el resultado. Vamos a ver el resultado real de la cláusula principal. Por ejemplo, jutos elten, gina
marturese peritu fotos. Hina marturó peritu fotos. Este está sobrando, ya está arriba. Entonces, juntos elden este vino, el Hina, para que marturese diese testimonio peritu fotos. Este vino para que diese testimonio de la luz. Entonces, se dan cuenta ustedes la importancia del subjuntivo para su uso y también para su traducción. Ahora, aquí hay una cláusula de resultado. Dice, por ejemplo, puede ser de propósito o resultado. Estos son los usos más importantes. Resultado, por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús sobre el hombre paralítico, ¿quién pecó, este o sus padres, para que como resultado haya nacido ciego? Entonces, aquí tenemos una cláusula de resultado usando la palabra gina. Por ejemplo, tis gemarden, ¿quién pecó? Utos joigoneis autú, este o sus padres. Y luego viene lo importante del subjuntivo. Gina tublos genete. Gina, ¿para qué? Tublos, ciego, genete, haya nacido. Para que haya nacido ciego. Tis gemartes, utos joigoneis autú. ¿Quién pecó? ¿Este? ¿Dos? O oígoneis autó, o sus padres. Gina, ¿para qué? Tubló ciego, genete. Entonces, hermanos, el subjuntivo, aquí está ya simplificado en pocas palabras, en pocas hojas, sin que nos compliquemos tanto la existencia, tenemos aquí un uso del subjuntivo. Ahora, tenemos aquí la condición futura. La condición futura es ean, eanme. Aquí es donde usamos estas partículas que aprendimos en el vocabulario también. Es una condición establecida para un futuro. La acción resultante se expresa con ean, sí, si alguna vez. O, si es un acaso negativo, o ean me, si no, a menos que, y entonces viene el subjuntivo. Entonces, se dan cuenta que en español usamos el subjuntivo sin pensarlo. Ahora en griego lo vamos a usar, lo vamos a pensar, pero lo vamos a identificar para traducirlo. Entonces, este tipo de condición se elige cuando el escritor no quiere especificar quién va a cumplir la condición o posiblemente si se cumplirá. Y aquí tenemos unos ejemplos de este uso de condición futura con ean o eanme. Aquí está uno. Ean tiston emon logon terese Thanaton ume teorese eiston aiona. Ean. Tis. Tis es alguno o el que. Ean si alguno, el que guarda. Ton emólogo, mi palabra, terese guarda. El que guarda mi palabra. Thanaton es muerte. Nunca verá teorese eiston anon. Para siempre. Nunca verá la muerte para siempre. Pero lo importante aquí es lo que está con negritas, la partícula ean. Ean. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes identifican estas partículas, van a decir que en este caso tenemos una condición futura, sí, si alguna vez, o si no. Entonces, aquí es el que guarda mi palabra, sí, guarda mi palabra, podríamos decir, nunca verá la muerte para siempre. Aquí tenemos otro ejemplo. Amén, amén, lego jumín. De cierto, lego jumín, les digo a ustedes. Ean mefagete tensarca tu juyo tu antropú, caipiete aututu aima, u ejete soen engeautois. ¿Aquí qué significa? Amén, amén, de cierto,
Digo a ustedes, eanme, lo que vimos hace ratito aquí, si no, a menos que, esa es la traducción de este eanme, eanme, a menos que, faguete, comáis, tensarca, la carne del Hijo del Hombre, y bebáis su sangre, no tenéis vida en autores, en vosotros mismos. Entonces, este es el ejemplo del ean me. Ahora, aquí nos habla de cuando tenemos una cláusula temporal indefinida también. O sea, estamos hablando de cláusulas y tenemos aquí una cláusula temporal indefinida cuando tenemos jotan, que otra vez jotan en el vocabulario, cuando o siempre que, para hacer una declaración similar a una cláusula condicional, pero con un elemento de tiempo indefinido. Por ejemplo, jotangar asteno tote dunatos eimi. Jotan, otra vez, siempre que, o cuando, o porque cuando, asteno soy débil, tote entonces, dunatos eimi, entonces soy fuerte. Entonces, aquí tenemos una cláusula temporal indefinida usando jotan. Y luego esta está muy sencillita porque es una negación enfática. Ume, una negación enfática. Siguiendo a ume, el subjuntivo niega firmemente que una acción o un estado futuro ocurrirá. Esto es a menudo una característica estilística de un orador. Es digno de mencionarse como una característica común de los dichos de Cristo en los 4 evangelios. Solamente la forma del tiempo auristo del subjuntivo se usa en esta expresión. Por ejemplo, Jesús fue el que dijo, eantiston emon logon terese tanaton ume teorese eiston ayona. Eantis, si alguno, terese es guarda, ton emon logon, tis es alguno, si alguno, mi palabra guarda, tanaton es la muerte, me teorese, no, nunca verá la muerte, eiston ayona. Entonces, este es una negación empática. En francés dicen no, los franceses, pero aquí es hume, de una manera enfática. Y luego, hermanos, viene una pregunta importante que seguramente saldría de todos ustedes si aquí dejáramos la lección del subjuntivo. Dirían, bueno, hermano, y en cuanto al tiempo del subjuntivo, o sea, ¿cómo elegimos la forma del tiempo del subjuntivo? Al igual que los participios, el subjuntivo no usa un aumento en sus formas de auristo porque no necesariamente, voy a subrayarlo aquí, subrayenlo en sus libros también ustedes, no usa un aumento en sus formas del auristo porque no necesariamente se refiere a eventos de tiempo pasado, desde el punto de vista del escritor en el tiempo. Por eso es que el subjuntivo no tiene la épsilon. No se refiere necesariamente a eventos de tiempo pasado. Del mismo modo, el presente subjuntivo no necesariamente se refiere a un evento en el tiempo presente. También lo voy a subrayar. Entonces, esto es importante en su traducción, hermanos. Entonces, que tomemos en cuenta las partículas que nos van a orientar cómo hacer la traducción. De hecho, la mayoría de los subjuntivos se refieren a un evento que es futuro. Esto es lo importante. La mayoría de los subjuntivos se refieren a un evento que es futuro. La función exacta de las formas de los tiempos presente y auristo en el modo subjuntivo depende de varios factores complejos inherentes a la propia lengua griega. Algunos verbos solo tienen una forma de tiempo subjuntivo, por ejemplo, eimi, y algunas construcciones como ume
tienen auristo solamente. Requieren que una forma de tiempo de subjuntivo sea usada ordinariamente. Finalmente, hermanos, algunos verbos aparecen predominantemente en una forma de tiempo u otra debido a la naturaleza inherente del evento que está siendo comunicado. Por ejemplo, agapao y ejo ocurren predominantemente en sus formas del presente subjuntivo. Amar, yo tengo, mientras que valo, enojar, lambano, recibir, ocurren casi siempre exclusivamente como auristos subjuntivos. Miren, en esta etapa inicial de aprendizaje de griego es mejor no hacer distinción en la traducción entre el presente y el auristo. O sea, ahorita, hermanos, se está comentando esta situación, pero ahorita no es mejor que no hagan esa distinción para asumir que ya son las formas separadas en el contexto. Los estudiantes más avanzados podrán adentrarse más en esta área de estudio fascinante, importante, con la ayuda de trabajos de concordancia extensivos para computadora, ampliando la lectura del griego dentro y fuera del Nuevo Testamento. Pero, resumiendo, hermanos, lo importante son los usos, porque entonces, con estos usos que acabamos de mencionar, de acuerdo a la partícula que tiene antes el verbo en subjuntivo, gina marturese, por ejemplo, o si es hopos, o si es ean, o eanme, o con esto podemos nosotros saber cuál sería la traducción correcta del subjuntivo. Tenemos que identificar, ¿es una cláusula de propósito? ¿Es una cláusula de resultado? ¿O es una condición futura? Esos tres elementos, al leer Primera de Juan, siempre decimos, a ver, es un subjuntivo, pero es de propósito, de resultado o condición futura. Y entonces, tomando esa disciplina, rápidamente identificamos el subjuntivo, rápidamente, si es una cláusula de resultado, decimos, este vino para que diese testimonio de la luz. Ya sabemos cómo traducirlo. Entonces, este tema que a algunos se les atora el subjuntivo en su traducción, está resumido aquí de una manera sencilla, con esas cláusulas de propósito, resultado, condición futura. Entonces, cuando leamos Primera de Juan, vamos a identificar qué tipo de subjuntivo es y vamos a traducirlo adecuadamente. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, algún comentario. Lo importante es leerlo con calma, quizá, leerlo otra vez, pero lo más importante es que hagan los ejercicios. Por ejemplo, hermanos, la tarea es, y por eso les digo que hay que dedicar 1 hora, 1 hora y media diaria al griego, hermanos. Sí tienen que dedicarlo, pero dedicar ese tiempo va a dar resultados. Los resultados al final van a ser muy gratificantes. Entonces, es importante que dediquen tiempo. Por ejemplo, ahorita aquí, escriba de memoria el presente activo de subjuntivo del verbo luo, que le faltó el acento, pero bueno, luego se lo pongo. Entonces, ustedes deben de memoria escribirlo, ya. Porque es igual que el presente activo indicativo, OSI, omen et usi, nada más que se alarga la ómicron. Recuérdense, luo, y luego la epsilon también se alarga, OSI, omen et usi. Entonces, de memoria, escribir aquí el presente activo de subjuntivo del verbo luo. Después, aquí dice que el autor tiene un manuscrito que no ha sido publicado, que introduce la lección de la forma del tiempo en todos los modos no indicativos que se utilizan en el programa de estudios de griego en el seminario Westminster de California. Ahora, viene aquí, hermanos, la identificación del modo. Ustedes aquí, habiendo estudiado los paradigmas, habiéndolos memorizado, los que hay que memorizar, hay que identificar las formas del modo subjuntivo en estos grupos. Y a lo mejor van a encontrar más de una respuesta por grupo. Aquí tienen un grupo, identifiquen ustedes los modos subjuntivos. Entonces, solamente traten de hacerlo de memoria sin usar el libro, pero si es necesario, usen los paradigmas que tienen en el libro.
Y aquí este es un repaso de muchos verbos. Tenemos verbos omega, tenemos verbos contractos, tenemos verbos líquidos y todo esto y verbos omai. ¿Para qué todo esto? Para que ustedes practiquen todo lo que hemos aprendido, pero ahora ya desde un punto de vista más avanzado, porque ya están identificando el subjuntivo ahora, que es la nueva herramienta que acabamos de comentar. Ya esto, aquí hay subjuntivos. Y luego, traducción. Lleva a cabo el análisis gramatical del verbo subjuntivo. Identifique su uso. O sea, tenemos que identificar si es su uso, otra vez, es una cláusula de propósito, de resultado, o si es de condición futura, o si es una cláusula temporal indefinida con jotan, o una negación enfática, un me. Entonces, al hacer el análisis gramatical de estas oraciones, ustedes van a practicar aquí los términos, traducir esos textos, pero además identificar el uso del subjuntivo. Y por último, hermanos, el reto para ustedes de esta clase, traducir 10 textos bíblicos que tienen subjuntivos. Entonces ya tienen los subjuntivos, traten de traducirlos, siempre hay un vocabulario adicional aquí, para que hay palabras que ustedes todavía no conocen del vocabulario, siempre trae su vocabulario complementario, de tal forma que se usen este vocabulario complementario para traducir sus textos bíblicos. Hermanos, si ustedes han venido traduciendo todos los textos que hemos visto, ya tienen cierta práctica ahorita. Usen su práctica que tienen ahora con los subjuntivos. Entonces, no sé si hay comentarios, preguntas. No era una lección muy larga, pero muy importante, hermanos, porque tenemos aquí ya el uso del subjuntivo. ¿Algún comentario, pregunta que quieran? Y doctor, ¿le puedo hacer una consulta, hermano Abraham? Sí, sí, con Es gusto, que en el hermano. vocabulario, en la segunda, ¿es an o han? A ver, vamos Ahí a ver. tengo la duda. Acuérdense que Porque, tenemos nosotros el espíritu suave y el espíritu sí, rudo. Voy a poner la lámina del vocabulario, la voy a agrandar. Déjenme volver a compartir. Ya había dejado de compartir, pero voy a compartir de nuevo. Un segundo. ¿Sí lo ven? ¿Se ve en pantalla esto? ahora sí. Muy bien. Es buena pregunta, hermano. Para acostumbrarnos, los acentos en griego tienen por Sí. objeto, no están en el texto original, pero fueron puestos al inicio de cuando se escribió, cuando se imprimieron los primeros ejemplares para que pronunciemos adecuadamente. Aquí tenemos un espíritu suave, amén. Aquí tenemos un Correcto. espíritu suave, an, an. Si fuera espíritu rudo, diríamos han, han. Por ejemplo, aquí tenemos espíritu suave, ean, Sí. ean, me. Y aquí tenemos espíritu rudo, geos, geos. Aquí tenemos espíritu rudo, gina. Espíritu rudo, hopu. Espíritu rudo, hopos. Espíritu rudo, jotan. Espíritu rudo, jote. Espíritu rudo, jutos. Espíritu rudo, jos. Los únicos con espíritu suave son amén y an. Ya. Es que yo tenía la confusión, como veo los dos signos arriba que están en, en host. Entonces dije, se habrá equivocado. Porque ahí tiene dos acentos arriba, ¿no es cierto? La A arriba y la A de acá. A ver, vamos a aclarar también aquí. Ahí, esa parte había. En an tenemos dos Sí, características, hermanos.
tenemos un espíritu suave y un acento agudo. Esto es importante que se acostumbren también. Muchas veces aquí tenemos un espíritu rudo y un acento agudo. O sea que es importante saber esto. Para escribir esto, ya les compartí a ustedes el software para el teclado en griego. En este caso hay que oprimir 3 teclas para poder lograr que la alfa tenga el espíritu suave y el acento agudo. Entonces es posible ya escribirlo con esas características. Y cuando es aquí se escriben 4 teclas. Entonces hay que tener práctica y entonces uno puede escribir el acento rudo con el espíritu rudo con el acento agudo. Gracias, mi doctor. Sí. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Muy bien, yo invitaría a mi hermano Gilberto que nos despida con una palabra de oración. Si no hay más preguntas, hermanos. Y prendan sus cámaras todos para despedirnos y saludarnos, hermanos, al final de la clase, ¿no? Vamos a orar primero y luego ya nos saludamos todos, ¿no? Muchas gracias, Señor, por la clase de hoy, por la vida de Pastor Marcos Mercado y también por todos los estudiantes, Señor. Que nosotros apliquemos su palabra para predicar y también para enseñar a la iglesia, a su iglesia, a la iglesia de Cristo. En nombre de Jesús, amén. Amén. Pues prendan sus cámaras y nos despedimos todos, hermanos. Conocernos, somos de diferentes países, tenemos esta bendición juntos. Algunos quizás no tienen Dios los cámara, bendiga. pues los que no tengan, no hay ¿Dónde se problema, andamos? hermanos. Pero Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Me da gusto ver Buenas noches, sus mi hermano caras. querido, hermano verles. Davidito. Gracias. Estamos Gracias. Hermano Carlitos. hasta la próxima semana.